Vamos a intentar desarrollar entonces el concepto moderno de infancia y a su vez cómo este concepto moderno se relaciona también con un concepto de educación que tiene que ver con la modernidad. Ante todo vamos a aclarar un poco qué pensamos cuando estamos planteando la modernidad. En general, la modernidad estudiamos en los libros de historia, que es una etapa de la historia que va de tal periodo a tal periodo, o de tal acontecimiento a tal otro, no importa ahora esa cuestión, pero en general muy poco cuestionamos acerca de qué quiere decir esta misma perspectiva de moderno. Si cuando decimos moderno pareciera que lo primero que hacemos es oponerlo binariamente a otro concepto que es antiguo, y se supone entonces que lo moderno es lo opuesto a lo antiguo. Y esto tiene toda una historia en el propio concepto de esta conformación, o en el propio devenir de esta conformación de la modernidad. La primera cuestión sería plantear entonces un problema acerca de la idea misma de moderno, en relación a que cuando hablamos de modernidad no podemos despegarlo de lo que significó, cómo comienza esta modernidad, que es con el colonialismo, o sea, con la expansión europea. Cuando decimos esto, entonces tendríamos que decir, cada vez que decimos moderno, tendríamos que decir colonial moderno, porque la modernidad no hubiera existido si no hubiera existido esto que podríamos situarlo, tiene un momento de origen como acontecimiento, que es 1492, este episodio, ¿no?, que se denominó, que además no tiene denominación, pero así se lo denomina, descubrimiento de América. Sin expansión europea no hubiera existido esta idea de moderno como opuesto a lo antiguo, y por otro lado como una manera de negación o de denegación de todo lo que pasó con anterioridad a ese periodo de lo moderno. Por otro lado, la idea de modernidad va ligada, siempre siguiendo esta perspectiva, a la de civilización. Esto es importante desde la perspectiva antropológica, porque parte de una oposición que nos constituye, incluso nos constituye subjetivamente hasta nuestros días. Esto no es que terminó de pasar, esto sigue sucediendo, que es una diferencia entre una cultura que se autodenomina civilización y el resto de las culturas, por supuesto, entendiendo que estas otras culturas están en un lugar de inferioridad respecto de esa única cultura que es la cultura blanca europea. Esto es muy importante porque todos los conceptos que nosotros trabajamos, es decir, esto que constituyen las herramientas de nuestro pensar, surgen siempre bajo esta idea, casi podríamos decir bajo este manto, de que existe una civilización, que esta civilización tiene que ver con la razón, tiene que ver con el progreso, y que todo lo que no es moderno, que es premoderno, justamente tiene que ver con la irracionalidad, con el atraso, con esto que en términos generales denominamos antiguo. Esto es un tema central hoy para la antropología, es un tema fundamental, es un tema que tendrá que volver a plantearse otras perspectivas de la antropología, como decíamos antes. Por eso decíamos desde una perspectiva de la antropología, porque también hay muchas, y hay muchas miradas desde esta antropología. Entonces, cuando nosotros decimos concepto moderno de infancia, estamos haciendo referencia a esto, aunque que esa etapa que se denomina en términos muy generales modernidad, y donde hay una transformación, para decirlo un poco rápidamente, una transformación paradigmática, esto es, todo lo que se miraba desde un lado ahora se mira desde otro, todo lo que tenía una mirada teológica ahora va a tener una mirada en donde se desplaza este eje de la teología hacia un eje antropocéntrico. En esta perspectiva antropocéntrica, que tiene sus consecuencias, sus efectos también negativos en muchos sentidos,
surge una idea de infancia, es decir, surge una idea de la historia y una idea del tiempo. Todo esto también se va produciendo en un transcurso. Claro, es complicado porque nosotros en 5 minutos tenemos que decir lo que sucede en un proceso de 3 o 4 siglos. Esto siempre nos pasa en todo momento que damos clase, ¿no? ¿Cómo hacemos para decir en unos minutos lo que ha transcurrido en cientos de años? Es muy complicado, pero lo que nos puede ayudar es que pensemos en términos de proceso, es decir, en términos de algo que va sucediendo, algo que se va dando. Esto es lo que ha pasado con todos los conceptos que se conforman en este periodo de la modernidad, que para situarnos, digamos, abarca, por lo menos en la producción del pensamiento, abarca una etapa que llamamos habitualmente, que la filosofía ha llamado iluminismo, para contraponerla justamente a una oscuridad que tenía que ver con la oscuridad medieval, ¿no? Entonces, bueno, la primera cuestión que planteamos, estos conceptos modernos suponen dos cuestiones. La primera